En el corazón del Imperio Romano, donde la historia se escribió en mármol y sangre, existió un documento tan poderoso que fue condenado al olvido. No era una ley, no era una profecía, era un mapa diferente a todos los conocidos. No mostraba únicamente territorios conquistados, caminos o ciudades. Mostraba templos que nunca fueron registrados, túneles que conectaban el poder con el misterio, y símbolos que incluso los senadores se negaban a nombrar. Hoy, en Roma Prohibida, te revelamos la historia del mapa perdido de Roma, aquel que fue borrado de todos los archivos, aquel que aún hoy quienes lo buscan desaparecen. La primera mención de este mapa aparece en un manuscrito de Plinio el Viejo, en un pasaje no incluido en la mayoría de las ediciones modernas de su Naturalis Historia. Allí menciona un documento cartográfico confeccionado por orden del emperador Tiberio. Según Plinio, no debía ser mostrado al público, ya que contenía zonas de conocimiento restringido, señaladas no por coordenadas, sino por signos arcanos. ¿Qué zonas eran esas? ¿Y por qué Tiberio, uno de los emperadores más reclusos y paranoicos, necesitaba un mapa así? Una copia fue enviada a la Biblioteca de Alejandría, otra al archivo del Templo de Vesta. Ambas fueron destruidas en incendios sospechosos. En el siglo IV, el historiador Ammiano Marcelino hace una referencia enigmática a un pergamino imperial que contenía el diseño subterráneo del alma de Roma. Describe pasajes no solo físicos, sino simbólicos, líneas que conducían a lo que él llama puertas que no dan a ningún sitio, salvo al juicio. Durante siglos, estos comentarios fueron considerados metáforas, hasta que en 1652 un anticuario romano llamado Gregorio Faleri encontró un conjunto de papiros dentro de una tumba sellada bajo la iglesia de San Clemente. Uno de ellos era un mapa. No representaba provincias ni rutas comunes. Mostraba Roma desde arriba, pero con capas, túneles, cámaras ocultas, zonas tachadas con tinta negra y símbolos parecidos a estrellas invertidas. En el margen inferior, una inscripción en latín, Omnia quae manent, subterra sunt, todo lo que permanece está bajo tierra. Faleri lo mostró a un sacerdote jesuita. 2 días después, su casa fue incendiada. El mapa desapareció. Desde entonces comenzaron los rumores. Algunos decían que el mapa era una creación del emperador Domiciano, obsesionado con el control. Otros, que fue confeccionado por cartógrafos egipcios que huían del colapso de sus templos y lo ofrecieron a Roma como último legado. Pero la versión más inquietante es la que vincula el mapa con los augures. Estos sacerdotes encargados de leer los signos divinos no solo observaban aves o relámpagos. Algunos, según textos prohibidos, trazaban líneas en la tierra y decían que veían los caminos que los hombres no deben cruzar. Uno de esos augures, Lucio Caelio, fue ejecutado tras predecir la muerte de Trajano con exactitud. En su celda dejó grabado un diseño circular, dividido en 8 partes, con el nombre de 7 colinas y un 8º espacio tachado. Los arqueólogos del siglo XIX lo llamaron la 8ª colina. No figura en ningún mapa oficial. En 1921, durante excavaciones cerca del Coliseo, un grupo de obreros encontró una piedra rectangular con grabados geométricos. Al ser limpiada, reveló un patrón que coincidía con ciertos pasajes del mapa de Faleri, copiados por un erudito antes de su desaparición. El patrón marcaba un triángulo formado por el Coliseo, el Foro de Nerva y una zona sin nombre cerca del río Tíber. Al excavar allí, encontraron un túnel sellado con símbolos etruscos. El gobierno italiano clausuró la zona alegando razones de seguridad. Nunca se reveló lo hallado. Algunos creen que el mapa marcaba no solo estructuras, sino portales. En manuscritos medievales recopilados por monjes benedictinos hay menciones a la Puerta Negra, el Sendero del Cuervo y la Casa del Eco. Todos nombres que coinciden con marcas del mapa. Uno de estos textos, titulado Viae Occultae, narra el viaje de un monje llamado Patricius, que descendió a través de una cripta en San Juan de Letrán y llegó a un pasillo con frescos que mostraban emperadores besando calaveras
y un altar con una cruz rota invertida. Al final, encontró un pedestal vacío con la inscripción Hic fuit forma Romae. Aquí estuvo la forma de Roma. ¿Qué significaba eso? ¿Una réplica? ¿Un símbolo? ¿Un mapa en sí mismo? En 1943, durante los bombardeos en Roma, una bomba aliada destruyó parte del archivo de la Biblioteca Angélica. Entre los escombros se hallaron fragmentos de un manuscrito con un diseño en espiral y palabras en latín arcaico. Uno de los fragmentos, ahora en manos privadas, dice: «Custodite veritatem intra circulum», guardad la verdad dentro del círculo. El mapa perdido, según quienes lo han buscado, no era un simple documento. Era una llave, una advertencia, un testimonio de una Roma que convivía con lo oculto, lo prohibido, lo eterno. Algunos investigadores afirman que fue ocultado por la Iglesia, que temía su contenido, que en sus líneas estaban los nombres de los verdaderos fundadores de Roma, no los míticos Rómulo y Remo, sino sacerdotes del fuego, guardianes de templos prehistóricos y emperadores que pactaron con lo inexplicable. El mapa, según ellos, revelaba que Roma fue erigida sobre un vórtice de poder, que cada templo estaba alineado no por azar, sino por diseño, que bajo cada basílica hay un eco del pasado que aún respira. En 2007, un historiador independiente llamado Enrico Lazzari afirmó haber encontrado una copia parcial del mapa en un códice olvidado de la Universidad de Salamanca. Lo presentó en una conferencia. Dijo que el mapa mostraba el verdadero rostro de Roma y que ciertos lugares actuales eran solo fachadas. Al día siguiente, Lazzari fue encontrado muerto en su apartamento. La copia desapareció. Su laptop fue formateada. Su conferencia retirada de Internet. Desde entonces, foros clandestinos han compartido recreaciones del supuesto mapa. Algunas muestran Roma como una espiral, otras como una figura octogonal con puntos de poder. En todas hay una zona marcada con un símbolo, un ojo cerrado. Nadie sabe qué representa. O tal vez sí, y por eso fue borrado. Porque Roma no teme a los enemigos externos, teme a sus propios secretos. Y el mapa perdido es la mayor amenaza a su mito. En Roma prohibida, te mostramos que los caminos verdaderos no siempre están pavimentados. Algunos están enterrados, esperando ser vistos de nuevo, porque si encuentras el mapa, ya no verás Roma con los mismos ojos.